Buenas noches con todos. En esta oportunidad les vengo a mostrar un flujo de trabajo entre los programas Civil 3D y Navisworks en su versión 2024. Para poder hallar los volúmenes de concreto armado que podría llevar los buzones en una red de alcantarilla. Esto debido a que cuando nosotros, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos una red de alcantarillado con un conjunto de buzones en donde nosotros, si es que ingresamos la información al Navisworks, vamos por acá, podemos visualizar lo siguiente. Si queremos, por ejemplo, saber cuál es el volumen de concreto armado de este buzón 17, vamos a seleccionarlo, vamos a ir a la mano derecha y, por ejemplo, podemos estar buscando en las diferentes pestañas de las propiedades del Navisworks y solamente la que nos dan los datos de este buzón sería la pestaña de Civil 3D. Sin embargo, nosotros podemos visualizar que tienen información, claro, que es relevante para nuestro metrado. Sin embargo, no tenemos el volumen del concreto de ese buzón. Tenemos, por ejemplo, los datos para poder hallar el volumen. Sin embargo, no lo tenemos. En ese sentido, el flujo de trabajo va a tratar justamente de cómo hallar ese volumen a través del comando property sets. En ese sentido, vamos a volver acá al Civil 3D y para poder hallar esas propiedades, nosotros tenemos que tener en cuenta primero cómo es que vamos a definir el volumen. Acá yo les muestro un pequeño dibujo básico del volumen de un cilindro hueco. Podemos visualizar que si tenemos el radio mayor, el radio menor, o radio externo y radio interno, multiplicado por la altura y utilizando la fórmula que está en la parte de abajo de volumen, podemos hallar el volumen del cilindro hueco. Ahora, esto solamente para hallar el volumen de esta geometría. Sin embargo, los buzones tienen de alguna manera en la parte inferior una base que también tiene una altura, también tiene una altura, y esta altura también multiplicada por el área de esa base nos va a dar un volumen. Entonces, si queremos hallar el volumen de un buzón, vamos a utilizar el volumen de la base sumado con el volumen de las paredes del buzón. En este caso, ambos nos va a dar el volumen total del buzón cilíndrico. En ese sentido, estas son fórmulas básicas. Lógicamente que la información del volumen va a variar de acuerdo a la forma del buzón que uno esté trabajando. Yo estoy utilizando esta información para la explicación del flujo y cuáles son las propiedades que voy a utilizar. Vamos por acá, vamos a minimizar y vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a la parte superior donde está la pestaña Manage y luego vamos a la mano derecha donde dice Define Property Sets. Aquí vamos a poder agregar las propiedades que vamos a utilizar para poder definir el volumen de cada uno de estos buzones. Para eso nos vamos a ir donde dice Property Set Definition, vamos a darle acá doble clic, vamos a darle nuevo y como nombre para estas propiedades le vamos a dar Data Buzón. Enter. Aquí vamos a la pestaña general, vamos a decirle que vamos a hallar volumen de buzones. En la parte de arriba vamos a poner a aplicar a qué estructuras son las que nosotros vamos a hallar el volumen. Vamos por aquí, vamos a poner buscar ST y las estructuras con las cuales le vamos a sacar los volúmenes son estos elementos de acá, ¿no? Los buzones o estructuras aparecen en este sentido. Luego vamos a la parte de arriba, la tercera pestaña que dice definición y aquí vamos a definir las propiedades. Pero antes de definir cualquier propiedad hay un elemento que debemos de agregar.
A la mano derecha vamos hasta la opción que dice Add Automatic Property Definition. Picamos y vamos a visualizar que acá hay un elemento, hay una propiedad fuente que se llama Handle. Esta propiedad hace de que se puedan reconocer todos los elementos con respecto a una estructura en especial. En este sentido, como vamos a trabajar los buzones, vamos a utilizar esta opción que dice Handle. ¿Okay? Ese es el Handle, ¿okay? O la propiedad principal de los buzones. ¿Okay? Hay otros elementos que también pertenecen al Civil 3D que para poder hallar sus propiedades también tenemos que agregar su propio Handle. Entonces eso sí es lo que se debe agregar de manera inicial. Vamos a darle acá donde dice OK. Listo. Y ahora vamos a agregar las diferentes propiedades del buzón. Pero ¿dónde encontramos estas propiedades de buzón? Para eso, para saber dónde están, vámonos hasta la opción en donde se encuentra la ayuda del Civil 3D. En este sentido, acompáñame por acá a la mano izquierda. Quiero que te fijes que los datos que voy a utilizar se encuentran en esta ruta. Debajo de la opción que dice Developer's Guide, que es la guía de programadores, está la guía de referencias de las funciones API. Esta información, si nos vamos por ejemplo a buscar el listado que se llama Part Context Type Enumeration, vamos a poder visualizar en la parte inferior las propiedades del buzón y de las tuberías. Pero nosotros, ¿cómo vamos a llamar a estas propiedades? Las vamos a llamar mediante los valores o códigos que están a su costado. A la mano derecha, por ejemplo, tenemos acá la opción de que, si tenemos esta opción que dice, esta propiedad que dice Floor Thickness, se refiere, por ejemplo, al espesor de la base, ¿correcto? Al espesor de la losa, por así decirlo. Ese espesor de la losa lo vamos a poder llamar mediante el código 302. Entonces, así nosotros tenemos las diferentes propiedades para poder utilizarlas en una fórmula. Entonces, vamos por acá y vamos hasta esta opción. Ahora, para poder llamar a las propiedades de del buzón, vamos a la mano derecha hasta donde está este botoncito que me dice agregar fórmulas. Vamos a picar y nos va a salir esta ventana. Ahora, para poder llamar a las propiedades del buzón, primero vamos a definir un nombre. El primer nombre que vamos a definir va a estar basado a este elemento que es el radio externo. ¿Ok? El radio de color naranja. El radio, ¿cómo hallamos el radio del color naranja? Por ejemplo, vamos a ponerle acá radio externo. Vamos a ponerle así el nombre. Trata de colocarlo sin espacios. Luego en la parte inferior nosotros tenemos que agregar un código, un conjunto de códigos que ya vienen, un conjunto de códigos generales. Este conjunto de códigos generales son los siguientes. Vamos por acá, dame un ratito, vamos a hacerle una pequeña copia y vamos a agregarle acá estos códigos. Ahora vamos a ajustar la información como que si no tuviera, como si estuviera de forma básica. Vamos a poner aquí, digamos, estos elementos, ¿correcto? Así de esa manera. Entonces nosotros debemos de agregar acá los datos que me vayan a hallar, digamos, el radio externo de mi buzón. Pero para poder trabajar esta información hay que tener elementos previos y así poder agregarlos. Voy a cancelar acá un momento, voy a dejar esa opción así, vamos a darle acá a aplicar, vamos a darle OK. Y para poder trabajar ese conjunto de códigos, nosotros necesitamos algo importante que tiene cada Civil 3D. Para eso nos vamos a ir a la parte superior donde está la opción de la ayuda. Y vamos hasta donde dice About Autodesk Civil 3D. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos acá?
nosotros necesitamos saber cuál es el número de versión del civil. En este sentido, si nosotros podemos visualizar acá, el número que vamos a utilizar es este de aquí, que es el 3.6. ¿Ok? Este elemento que dice 3.6. Este elemento que dice 3.6 es la versión del producto, ¿ok? 2024. Si tuviéramos, por ejemplo, trabajando con el Civil 3D 2023, tendríamos que poner el número 13.5. Si estuviéramos trabajando con la última versión, la 2025, tendríamos que colocar en este caso, ¿no? Y ver también, creo que es la 13.7, ¿no? Y esos son los valores que nosotros deberíamos trabajar. Por ahora estamos trabajando con la versión 2024 y vamos a utilizar el valor de 13.6. Sabiendo esto, vamos a cerrar acá. Vámonos ahora donde dice Define Property Sets. Estando acá, vamos acá donde dice Data de buzón y vamos a agregar la primera fórmula acá a la mano derecha. Picamos acá en el botón Add Formula Property Definition y aquí agregaremos la siguiente codificación. Primero, ponemos el título, que es que quiero hallar el radio externo. Y luego vamos a agregar la fórmula o el conjunto de códigos que me va a ayudar a mí a trabajar esta data. Entonces nos vamos por acá. Picamos aquí. Yo lo estoy pegando. Ok, yo estoy pegando esta información. Y luego vamos a ver lo siguiente. Si nos vamos a la mano derecha, acá vamos a ver que está la versión del programa. ¿Correcto? Ahí está la versión del programa. Este conjunto de código lo voy a agregar en la descripción del video para que puedan de alguna manera utilizarla y hacer las distintas pruebas, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a picar por acá. Vamos a ponerle 13.6. Vamos a copiar todo. 13.6 de acuerdo al programa, a la versión del programa que estamos utilizando. Y en la parte inferior, ok, aquí en la parte inferior, vamos a agregarle la opción del handle. Este handle que nosotros vemos acá, vamos a borrarlo, ok, que es un handle antiguo, y vamos a utilizar el handle que tiene en la parte inferior. Debajo de Data Buzón hay un handle que vamos a utilizar, ok, vamos a darle doble clic y ese handle se va a agregar de esa manera, ok. Luego en la parte inferior nosotros vamos a agregar acá un código. ¿Cuál código vamos a agregar? Si nosotros necesitamos hallar el radio externo, en la parte inferior vamos a ir acá a donde está la opción de las propiedades del Civil 3D, en especial la de los buzones, y vamos a ir hasta la opción que dice que vamos hasta la opción que dice Structure Diameter. Esta propiedad es prácticamente la propiedad del del diámetro externo. El código para el diámetro externo de esta estructura es 502. Ese es el valor que nos va a llamar a la propiedad del diámetro externo. Picamos por acá, le damos entonces 502. Listo. Y ya se acabó. Ahora, este valor que vamos a hallar está en milímetros, ¿correcto? Para poder hallarlos en metros, vamos a poner acá al final entre 1000, así de esa manera, ¿ok? Entre 1000. Pero entre 1000 no solamente nos está dando el valor del diámetro en metros, pero yo quiero el valor del radio. Entonces acá vamos a poner los paréntesis. Me voy a poner la O que faltaba. Listo. Y luego todo este elemento entre paréntesis y lo dividimos entre 2. Ahí está. Si quieres, puedes volver a agregar el handle aquí, ¿no?
bórralo, dale doble clic abajo, así, listo. Y ese valor que nosotros deberíamos estar hallando debería de salir acá a la mano derecha, ¿correcto? Aquí a la mano derecha. Sin embargo, no nos está hallando el radio externo de acuerdo a nosotros quisiéramos, ¿ok? Pero eso es porque eso es porque a veces ya el mismo Civil es un poco caprichoso al momento de ingresar la información, ¿ok? No estamos exactamente hallando el valor de un solo elemento, sino de varios. Por ahora no se está visualizando. Lo voy a dejar ahí. Listo. Y luego nos vamos a la parte inferior a darle OK. ¿Ok? No necesariamente quiere decir que esté errado. Ya hay que tener en cuenta eso. Ahora vamos a agregar una nueva fórmula. Esta nueva fórmula es para poder hallar el radio interno. Este radio interno, lógicamente que tiene que estar basado en ¿qué? Tiene que estar basado en el diámetro interno. Entonces, vamos por acá. Vamos a pegar de nuevo esta codificación para utilizar las funciones API. Y hacemos lo siguiente. Quitamos la versión 13.5, ponemos 13.6. Copiamos el handle. Perdón, borramos el handle. Y agregamos el nuevo que está en la parte inferior. Le damos doble clic. Se agrega la información y listo. Pero en la parte de abajo vamos a utilizar otro código. Porque ese código, bueno, ese código hay que cambiarlo. El código que vamos a usar es el código que tenga que ver con el diámetro interno. Nos vamos entonces hasta donde están las propiedades del Civil 3D. Y vamos hasta la opción que se llama... Ok, vamos hasta la opción que se llama Structure. Ok, vamos hasta la opción que se llama Structure. Vamos por acá. Structure Inner Diameter. Acá está. Structure Inner Diameter. Diámetro interno de la estructura. ¿Cuál es el valor? En este caso, 508. Ese código lo vamos a colocar acá. Vamos a poner por acá 508. Así, ¿no? Así de esa manera. Entonces, luego de esto, vamos a poner por acá. Voy a decirle que quiero dividirlo entre 1000 para que salga el diámetro en metros. Y para que aparezca la información. Vamos por acá. Para que aparezca la información. No como diámetro, sino como radio. Vamos a poner acá. Entre paréntesis. Entre 2. Así de esa manera. Luego de esto le damos acá donde dice OK. Y tenemos el radio interno. Aplicamos. Tenemos el radio interno y el radio externo. Ahora, ¿por qué estoy hallando el radio interno y el radio externo mediante estas propiedades? Claro, lógicamente porque acá, en la parte inferior, no tengo la información del radio. ¿Ok? Acá hay otra información, minimum radio curve, correcto, pero no tengo radio de estructura o radio interno de estructura. No tengo ¿cómo se llama? Esta información acá. Entonces, por eso estoy hallándolo de esa manera. Entonces, luego de esto, voy a minimizar por acá. Ahora voy a utilizar la fórmula que aparece acá. Para poder hallar la fórmula yo necesito hallar ¿qué cosa? El radio al cuadrado externo, el radio mínimo, radio interno también al cuadrado y la tengo que restar. Entonces tengo que llevar esa información al cuadrado, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer también definiendo otra fórmula. Esta fórmula le voy a poner, por ejemplo, fórmula 1. ¿Sí? For 1. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser la fórmula? Primero voy a hallar el cuadrado del radio externo. Entonces pongo acá radio externo multiplicado por el radio externo.
Si existe la manera de cómo agregar, creo que se agrega sqrt para el radio, para el cuadrado del elemento, entonces lo agregas. Yo lo trato de hacerlo más simple para que se entienda. Luego de esto le damos acá donde OK. Listo. Y lo mismo voy a hacer, por ejemplo, una fórmula 2 para hallar el cuadrado del radio interno. Pico por acá, fórmula 2, le voy a poner así. Y abajo le daré doble clic al radio interno multiplicado por el radio interno. Entonces ya tengo acá el cuadrado de los radios. Le doy OK y listo. Ahora voy a empezar a trabajar lo siguiente. Ya tengo los cuadrados de los radios. Ok, ya tengo el cuadrado de los radios. Ahora voy a hallar la altura. Ok, la altura del cilindro. Ok, pero la altura no hasta la base, sino hasta antes de la base. En este caso, para poder esa altura, me refiero a la altura del color verde, la H de color verde. Ok, entonces voy por acá y le digo agregar fórmula. Entonces yo le voy a poner acá altura. Ok, altura de cilindro. Cilindro. Listo. ¿Cómo agrego la altura del cilindro? En este sentido, también voy a agregar la fórmula. Ok, también voy a agregar la fórmula. Vamos por acá. Y la fórmula también le voy a agregar primero la versión del Civil 3D, que es 13.6. Ahí está. En la parte inferior vamos a quitar acá este handle, que es un handle antiguo. Listo. Y le vamos a dar el handle de abajo. Le damos doble clic, se agrega la información y abajo vamos a utilizar entonces el código que me va a llamar a qué. El código que me va a llamar a la altura del cilindro. Ese código también lo buscamos acá en la ayuda del Civil. Y ese es... Acá dice Structure Height. No, esa es la altura total. Y yo no quiero la altura total. Yo quiero solamente la altura interna. La altura del cilindro. Esa altura es esta. Struct Rim to Some Height. ¿Cuánto es el código? El código es 505. Entonces me voy por acá. Y le pongo acá 505. En este caso ya está en los 505 ahí. Pero para que me salga en metros vamos a ponerle entre 1000. ¿Ok? Porque estos valores están saliendo en milímetros. Puedes hacer las pruebas para que te des cuenta. Luego de hacer esto, le voy a dar OK. Y ya tuviera la altura del cilindro. ¿Correcto? Ya tengo la altura del cilindro. Ahora, ¿por qué estoy hallando la altura del cilindro y los cuadrados de los radios? Porque quiero hallar la fórmula que se encuentra acá. Entonces, ¿cómo hallo el volumen? En este caso, me voy por acá y voy a agregar una propiedad, una fórmula que diga volumen de cilindro. Así. El volumen del cilindro voy a agregarlo de esta manera. Primero, hay que agregarle pi. Yo le voy a poner 3.1416 multiplicado por, según la fórmula, la altura, que vendría a ser acá altura del cilindro, multiplicado, vamos por acá, multiplicado por la diferencia de ¿qué? Por la diferencia de radios, perdón, la diferencia de radios al cuadrado. Entonces tendremos que poner el radio externo
¿correcto? El radio externo, en este caso podemos ver acá, es la fórmula número 1, por acá, abrimos paréntesis, fórmula número 1, listo, menos fórmula número 2, y esto entre paréntesis. Ya tuviéramos en este sentido la fórmula del volumen del cilindro. Todavía no hemos hallado la base. Entonces, luego de esto, le damos OK y tuviéramos acá el volumen del cilindro. Luego, ahora vamos a hallar el volumen de la base. Pero para hallar el volumen de la base, nosotros también tenemos que definir una fórmula. Voy a picar por acá. Y la fórmula que voy a hacer, ¿ok?, es, en este caso sería la altura de la base. ¿Okay? Vamos a poner por acá. Altura de base. ¿Sí? Voy a tener que agregar también el código. ¿Correcto? Agrego el código. Y también hago los cambios de la versión 13.6 y cambiaré también el handle. Cambio acá el handle, le digo doble clic al handle abajo para que se agregue el actualizado, y abajo yo tengo que agregarle un código. Bueno, acá voy a quitarle esta opción para que se vea cómo lo he agregado. El código que tengo que agregar acá es el código de ¿qué? De la altura de la base, y nosotros ya lo habíamos visto al inicio. ¿Cuál es? En este sentido viene a ser este floor thickness. Floor thickness, ¿qué código tiene? Tiene 302. Ese es el código que vamos a agregar acá. Floor thickness. Ahí está. Y como está en milímetros, le damos entre 1000. Ahí está. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces esta información. Como te digo, a veces la información ya debería estar saliendo, pero a veces es capricho del programa porque agregamos bien las fórmulas, pero no aparece de manera directa, a menos que también nosotros ya la apliquemos a algún elemento especial. Por ahora lo voy a dejar así. Le digo entonces acá OK y listo. Ya tengo entonces acá la altura de la base. Ahora lo que yo voy a hacer es, voy a agregar, ¿qué cosa? Voy a agregar el área de la base. Entonces voy a agregar otra fórmula más, y el área de la base sería, vamos por esta parte, área de la base sería, vuelvo a poner la misma fórmula, le cambio la versión, le agrego en este caso el handle, ok, fíjate, le podría agregar el handle en este caso, pero estamos hallando el área de la base. Digamos que no estoy definiendo una propiedad. ¿Por qué? Lo que pasa es que abajo no tengo acá, por ejemplo, el área de la base. Pero sí tengo, ¿qué cosa? Sí tengo el diámetro externo. Entonces, en ese caso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto. Perdón, el nombre no. Altura de la base. Perdón, área de la base. Área base. Y aquí, esto no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque el área de la base es prácticamente el área del círculo. Entonces voy a poner acá 3.1416 multiplicado por ¿qué? Por el radio al cuadrado. Ahora, ¿cuál radio? El radio externo. Entonces acá le digo doble clic por radio externo. Entonces pi por radio al cuadrado es el área de la base. Luego de esto le damos acá OK y ya tuviera la información del área de la base.
En este sentido, entonces puedo hallar el volumen de la base. Vamos a agregar otra fórmula más y le daré volumen de base. En la parte inferior voy a colocar entonces la fórmula del volumen de la base, que viene a ser, ¿no?, la altura de la base multiplicado por el área de la base. Así. Luego de esto vamos a darle donde dice OK. Ahí está. Listo. Y por último podríamos hallar la suma del volumen del cilindro más el volumen de la base. Agregamos otra fórmula y le podemos poner volumen total. Picamos por acá y le decimos volumen de base más volumen del cilindro. Ya tuviéramos la información del volumen. Luego esto vamos a darle acá OK. Ya tenemos acá las propiedades definidas y las fórmulas también definidas. Vamos a ponerle acá donde dice aplicar. Vamos acá donde dice OK. Y listo. Ahora, voy a quitar un ratito este archivo que es el mismo archivo, es solamente que está acá en el Navisworks. Y voy a volverme por acá. Ahora hagamos lo siguiente. Voy a picar este buzón y a la mano derecha vamos a ver que acá aparecen sus propiedades. No hay otra ventana que me esté dando alguna otra propiedad adicional. Pero si me voy a la parte de abajo donde dice Extended Data, en la parte inferior hay un pequeño botoncito para que me ayude a agregar, mira, abajo, los property sets que acabo de agregar, que acabo de crear, mejor dicho. Pico acá, luego selecciono acá Data Buzón, que es la información, y luego le digo OK. En este caso ustedes pueden ver que se ha agregado la información del buzón, OK, pero no está con los datos necesarios, están las fórmulas. Como les digo que esto es un poco el capricho del programa, que debería estar mostrándome la información. Vamos a agregarle, vamos a seleccionar este elemento, vamos a darle clic derecho, seleccionar similar, se agregan todos los buzones, perdón, se seleccionan todos los buzones, vamos a sus propiedades, vamos a la parte inferior y a todos los buzones le vamos a agregar esta propiedad. Le damos OK, listo, ahí están, escapamos. Voy a seleccionar uno de ellos. Voy a la mano derecha y todavía sigue saliendo esta información así. Lo que yo voy a hacer es, voy a guardar este archivo. Voy a cerrar este elemento. Listo. Voy a cerrar el civil. Bien. Ahora vamos a abrirlo. Vamos a abrir el civil. Esperemos que abra. Vamos a abrir nuestro archivo. OK. Vamos a donde está nuestra red. Vamos a seleccionar los buzones. Y en Extended Data voy a volver a agregar. Esperamos. Listo. Voy a seleccionar uno de los buzones y automáticamente ustedes van a poder visualizar la información que tengo. OK. Pero veo que me está saliendo solamente una parte. No, me está saliendo solamente los radios, pero no me están diciendo los volúmenes. A veces esto sucede. Vamos a Define Properties.
data buzón. Y bueno, acá por lo que se me ha salido algunos elementos. Vamos a agregar acá altura de la base. Vamos a ponerle la fórmula, ¿no? Esto a veces tiende a fallar. O sea, no es que salga la información de manera rápida. Pero, a ver, vamos a colocar. Me estaba faltando, mejor dicho, la altura del cilindro. Ok. Altura del cilindro. Ahí está. Vamos a ver cuál era la altura del cilindro. 505. Vamos a poner acá 505. Vamos a poner acá de nuevo. Vamos a poner el handle. Doble clic. Listo. Miren, en este caso sí me está saliendo la información. ¿Ven? Sí me está saliendo la información. Vamos a darle acá donde dice OK. Vamos a revisar por acá. Sí me está saliendo. ¿Ok? Como recomendación, a veces, si bien es cierto la información no sale, hay que volver a ingresarlo. No, en este, bueno, no he guardado bien, se han borrado algunos elementos. Vuelvo a ingresar, revisa la información del handle. ¿Ok? A veces no salen la información, pero cuando lo ingreses al buzón, sí aparece. Entonces, ese es un poquito tedioso, pero te recomiendo que lo vayas revisando. Cierra el archivo, vuélvelo a abrir, ¿no? A veces hay errores que están apareciendo, por ejemplo, a veces hay fórmulas, así como esta de acá, ¿no? Que aparecen que tienen algún problema. A ver, trata de borrar esas y vuélvelo a agregar, ¿no? Agrégala, por ejemplo, digamos, también puedes ir agregando una propiedad y ir probando si es que va saliendo la información. Y es una manera de asegurarse de que te está dando los datos. Entonces, en la altura del cilindro ya veo que me está saliendo la información. Entonces, voy a agregar ahora una nueva fórmula, que es la que se borró, que vendría a ser el volumen. En este caso voy a poner el volumen de la base, que es la altura de la base por el área de la base. Ahí me está saliendo. Voy a agregar otro elemento más, que vendría a ser el volumen del cilindro. Volumen de cilindro. Vamos por acá. Volumen del cilindro sería 3.1416 multiplicado por la altura del cilindro, doble clic, por, abrimos paréntesis, altura del cilindro por la fórmula 1 del radio al cuadrado externo, fórmula 1, menos la fórmula 2, cerramos, ahí tenemos la data. Como les digo, a veces intenten probando a veces con una propiedad y vayan agregándolo al buzón. A veces 2 o 3 propiedades y vayan viendo de que en la ventana propiedad aparezca los datos. ¿Ok? Vamos a darle acá OK. Listo. Aplicamos. Aceptamos. Volvemos a seleccionar todos los buzones. Vamos por acá. Vamos a propiedades. Y ya apareció, ¿no? En realidad yo, por ejemplo, si yo le pico acá abajo, puedo borrar esa propiedad para que después no se vean. ¿Ok? Pero en este sentido yo sí necesito agregarles propiedades. ¿Ok? Vamos a escapar. Vamos a seleccionar uno de ellos. Ahí está, ¿ven? Ahora, esto se traduce al volumen de cada uno de ellos.
Ustedes se fijan en cada uno de ellos. Ahí está el volumen del cilindro, todo, ¿no? Ah, pero me está faltando un dato más. Me faltó agregar el volumen total. Vamos a agregar acá. Vamos a ponerle acá volumen total. Y sería el volumen de la base más el volumen del cilindro. Vamos a darle acá OK. Aplicamos. OK. Vamos a ver si se ha agregado volumen total. Pueden revisar también la información. Nos vamos por acá también a ver. Volumen total, ¿no? 0.82. Vamos a darle guardar este elemento. Listo. Y bueno, por ejemplo, seleccionamos este buzón. Y tenemos también el volumen total. Pero este volumen total es para que lo vemos acá. Pero si nos vamos ahora a nuestro Navisworks, vamos a abrir, seleccionamos este elemento, le damos abrir también, esperamos, OK, vamos a darle arriba una vista ortográfica y por ejemplo seleccionamos este mismo buzón 15, ¿no? A la derecha, miren, aparece la información. ¿Qué información? Radio externo, interno, lo de las fórmulas, todo lo que es el Data Property Set está apareciendo. Y lo que me interesa es que también está el volumen total. Pueden hacer lógicamente sus pruebas para ver si es que está concordándose bien, ¿no? Pero la idea es de que ya tuviéramos al menos los metrados de los buzones, ¿no? Al menos lo que vendría a ser el volumen, ¿no? El concreto armado en este sentido de cada uno de ellos. Les recuerdo que puede variar en la forma del buzón. En este caso es un buzón cilíndrico, entonces por el cual de alguna manera es el más fácil, que al menos como para ir probando las fórmulas, ¿no? Bien, señores, entonces aquí nos estaríamos quedando. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Saludos.